Si logras domesticar a esa bestia salvaje, me convertiré en tu mujer. Pero estoy convencida de que jamás conseguirás tal hazaña, y te prevengo que ningún hombre ha salido indemne de semejante empresa. Estas palabras resonaron como un eco del destino en los oídos de Sebastián Herrera, marcando el inicio de una apuesta que transformaría irreversiblemente el curso de su vida. El sol de abril despuntaba tras las cumbres de la Sierra Madre Occidental, cuando Sebastián se ajustó su sombrero de piel curtida y abandonó la casa de adobe donde habitaba junto a su madre enviudada. A los 32 años de edad, su reputación como el más hábil domador de equinos del interior de Jalisco se extendía por toda la comarca. No obstante, su fama no le había proporcionado fortuna, solamente respeto y una soledad que oprimía su alma más que cualquier carga física. Sus manos, endurecidas por décadas de labor ardua, y sus ojos del color de la miel silvestre, revelaban la esencia de un hombre honorable, taciturno y de palabra inquebrantable. Desde su más tierna infancia había asimilado una verdad fundamental de labios de su difunto padre, quien pereció trágicamente durante una embestida de toros bravos. El honor de un hombre vale más que todas las riquezas del mundo. Un juramento que Sebastián portaba en su corazón como metal forjado en el fuego sagrado. En aquella mañana primaveral, mientras transitaba por el sendero de tierra apisonada hacia la hacienda de los Chintorus castellanos, Sebastián no podía imaginar que su existencia estaba a punto de experimentar una metamorfosis completa y definitiva. El viento matutino transportaba la fragancia de la lluvia que se aproximaba desde las montañas, y el canto melodioso de los censontes resonaba por los extensos pastizales de un verde esmeralda que se perdía en el horizonte infinito. La hacienda San Cristóbal constituía la propiedad más vasta de toda la región, abarcando más de 6.000 hectáreas de tierras fértiles, rebaños cuyo número se perdía en la distancia brumosa del amanecer, y una casa principal que rivalizaba en majestuosidad con los palacios coloniales de la capital virreinal. Don Aurelio Castellanos había construido ese imperio terrateniente a lo largo de 5 décadas de trabajo incansable, comenzando con una modesta herencia paterna y una voluntad de hierro que jamás conoció la rendición ante las adversidades de la fortuna. Ahora, a los 68 años de edad, se había convertido en uno de los hombres más acaudalados e influyentes de todo el estado de Jalisco, con conexiones que se extendían hasta las más altas esferas del poder político y económico de la nación. Sin embargo, la verdadera joya preciosa de la hacienda no residía en la opulenta mansión principal, ni en los prósperos negocios ganaderos y agrícolas que generaban riquezas incontables. El tesoro más valioso era Esperanza Castellanos, la hija única del hacendado, una mujer cuya belleza y carácter habían llegado a ser legendarios en toda la comarca. A los 26 años de edad, Esperanza era una mujer de hermosura verdaderamente deslumbrante, con una cabellera negra como la noche sin luna, ojos verdes como las esmeraldas más puras de las minas colombianas, y una inteligencia penetrante y afilada que intimidaba y desconcertaba a la gran mayoría de los hombres que osaban pretender su mano. Educada en las mejores instituciones de administración y comercio de la capital del país, había regresado a la hacienda familiar hacía 4 años para colaborar activamente con su progenitor en la dirección de los vastos negocios familiares. Esperanza poseía también un carácter altivo, despiadado en sus decisiones comerciales, y estaba profundamente acostumbrada a obtener absolutamente todo lo que deseaba mediante el poder de su riqueza, su influencia social o la combinación letal de ambas fuerzas. En toda su vida privilegiada, jamás había experimentado el sabor amargo de una negativa,
y contemplaba a los trabajadores rurales y campesinos como seres de una clase inferior, útiles únicamente para servir a sus caprichos y satisfacer sus antojos más diversos. Los pretendientes se amontonaban a las puertas de la hacienda San Cristóbal como peregrinos en busca de un milagro, hijos de hacendados millonarios de estados vecinos, prósperos empresarios de las grandes ciudades e incluso influyentes políticos y funcionarios de la mismísima capital nacional. Sin embargo, ninguno de estos hombres poderosos y acaudalados lograba despertar el más mínimo interés genuino en el corazón aparentemente impenetrable de Esperanza, quien los rechazaba con una crueldad elegante que se había vuelto proverbial en los círculos sociales de la alta sociedad regional. Sebastián arribó a la imponente hacienda poco después de las 7 de la mañana, siendo recibido personalmente por don Aurelio en el corral principal, una estructura de dimensiones impresionantes que podría albergar fácilmente a cientos de cabezas de ganado selecto. El patrón era un hombre de estatura considerable, con un bigote canoso perfectamente cuidado y una mirada penetrante que había aprendido a leer las almas humanas a través de décadas de negociaciones despiadadas. No obstante, siempre había dispensado a Sebastián un trato respetuoso y cordial, reconociendo en él a un artífice genuino de su oficio. «Buenos días, Sebastián, muchacho. ¿Cómo se encuentra la estimable doña Elena?», inquirió don Aurelio con la cortesía característica de los caballeros de antaño. «Buenos días, don Aurelio. Mi señora madre goza de buena salud, gracias a Dios y a su amable interés por su bienestar. ¿Me ha solicitado usted a causa de algún animal problemático?». Don Aurelio exhaló un suspiro profundo y prolongado, retirándose el sombrero para rascarse reflexivamente su cabeza completamente calva, un gesto que Sebastián había aprendido a reconocer como presagio de complicaciones serias. «Efectivamente, Sebastián, ayer por la tarde llegó a mis dominios un caballo que me está proporcionando los dolores de cabeza más intensos que he experimentado en décadas de crianza equina. Lo adquirí a precio considerable de un criador especializado del norte del país, pero la bestia ha resultado ser un verdadero demonio encarnado. En menos de 24 horas ya ha derribado violentamente a 3 de mis vaqueros más experimentados y estuvo a punto de causar la muerte del hijo mayor de don Pedro Sánchez, mi compadre más querido. La situación ha llegado a tal extremo que ningún hombre en mis dominios logra siquiera aproximarse al animal sin arriesgar su integridad física». Sebastián asintió con la gravedad que la situación ameritaba. No era la primera ocasión en su carrera que se enfrentaba a casos de semejante complejidad y peligrosidad. Los equinos traumatizados por maltratos sistemáticos requerían no solamente paciencia infinita y técnicas especializadas, sino también una comprensión profunda de la psicología animal que muy pocos hombres poseían. ¿Dónde se encuentra actualmente el animal, don Aurelio? Lo he confinado en el potrero trasero más apartado de la propiedad principal, el que construí específicamente para casos excepcionales como este. Tuve que aislarlo completamente porque no permanece inmóvil ni siquiera por un instante, galopando furiosamente desde el amanecer hasta el anochecer, como si fuera perseguido por todos los demonios del inframundo. Ten la máxima precaución, Sebastián. Este animal es completamente diferente a todo lo que he presenciado en 5 décadas dedicadas a la crianza de caballos. Ambos hombres caminaron con paso mesurado entre los diversos corrales y establos que componían el complejo ganadero, hasta llegar finalmente a un cercado especialmente reforzado, con vigas de madera de roble y alambre de púas, ubicado estratégicamente en la zona más alejada y apartada de toda la propiedad.
En el centro geométrico de este espacio de confinamiento, un caballo de proporciones verdaderamente magníficas ejecutaba una danza frenética e interminable, galopando en círculos perfectos mientras emitía bufidos y relinchos cargados de una furia primitiva y salvaje que helaba la sangre en las venas. La criatura era un ejemplar de porte absolutamente excepcional y majestuoso, dotado de un pelaje negro brillante como la obsidiana más pura, con crines ondulantes que se mecían al viento como banderas de seda oscura, y músculos perfectamente definidos que se desplazaban bajo su piel como las ondas poderosas del océano durante una tormenta. Sus ojos centelleaban con una inteligencia salvaje e indomable, acompañada de una rebeldía profunda y ancestral contra cualquier forma de dominación o sometimiento que intentara imponérsele por la fuerza. Pero había algo infinitamente más perturbador y conmovedor en la profundidad de esos ojos equinos, un dolor tan abismal y penetrante que parecía haber marcado permanentemente el alma misma del noble animal. Sebastián quedó completamente impresionado y conmovido hasta lo más profundo de su ser. En más de 20 años dedicados profesionalmente al trabajo con caballos de toda clase y temperamento, jamás había contemplado un animal tan hermoso y simultáneamente tan completamente destrozado en su interior por el sufrimiento humano. El equino irradiaba una fuerza primitiva y ancestral que resultaba imposible ignorar, pero al mismo tiempo emanaba un sufrimiento tan intenso y genuino que partía el corazón de cualquier observador dotado de un mínimo de sensibilidad y compasión humana. Su nombre de registro es Huracán Negro, pronunció don Aurelio con una voz cargada de melancolía y pesar. El criador que me lo vendió finalmente me reveló la verdad completa sobre sus antecedentes después de que concluimos la transacción comercial y ya era demasiado tarde para retractarme. Este magnífico animal fue durante años la propiedad exclusiva de un terrateniente absolutamente brutal y despiadado de las regiones norteñas del país. Un hombre cuya crueldad había alcanzado proporciones legendarias, incluso en aquellas tierras acostumbradas a la violencia. Don Aurelio hizo una pausa dramática, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar le causaran dolor físico. Ese desgraciado sin alma sometía sistemáticamente al pobre animal a torturas que superaban los límites de la crueldad humana imaginable. Utilizaba espuelas equipadas con navajas afiladas como cuchillos de carnicero, látigos entretejidos con alambres de púas que desgarraban la carne hasta el hueso, e incluso llegaba al extremo demoníaco de quemar deliberadamente la piel del animal con hierros candentes para quebrar completamente su voluntad y su espíritu indomable. El rostro del hacendado se ensombreció como si una nube tormentosa hubiera cubierto el sol. La situación se prolongó durante años de martirio constante hasta que finalmente Huracán Negro, llevado al límite absoluto de su resistencia física y mental, logró vengarse de su torturador de la única manera que tenía a su alcance. Una mañana, durante una sesión particularmente brutal de maltrato, el animal consiguió propinarle una coz mortal que le destrozó completamente el cráneo a su verdugo, matándolo instantáneamente. Sebastián sintió una punzada simultánea de cólera justiciera y compasión infinita atravesar su pecho como una lanza de fuego. La comprensión llegó a él con la claridad de un rayo. Aquel caballo no había nacido malvado ni poseído por espíritus demoníacos. Era simplemente un ser noble y hermoso que había sido sistemáticamente destruido en su interior por la crueldad humana más despiadada. Puedo intentar trabajar con él, don Aurelio, pero debo advertirle con total honestidad
que este proceso requerirá una cantidad considerable de tiempo y paciencia. Infinita. Este caballo no fue simplemente maltratado por ignorancia o negligencia, fue deliberada y sistemáticamente torturado por un monstruo humano. La tarea de convencerlo de que no todos los seres humanos son criaturas malévolas será extraordinariamente difícil y delicada. Puedes tomarte todo el tiempo que consideres necesario, Sebastián. La compensación económica será proporcional a la dificultad del desafío que estás aceptando. En ese momento preciso, una voz femenina cortó el aire matutino con la precisión y frialdad de una daga recién afilada. Papá querido, ¿no consideras apropiado presentarme formalmente a nuestro distinguido visitante? Ambos hombres se voltearon simultáneamente para contemplar a Esperanza, aproximándose con paso elegante y decidido, seguida por un séquito impresionante de invitados distinguidos, varios hacendados prominentes de regiones vecinas, un banquero influyente de Guadalajara cuya fortuna era legendaria, y Rodrigo Mendoza, hijo del mismísimo gobernador del estado, un hombre de 34 años cuya arrogancia era tan notable como su riqueza y quien había estado cortejando infructuosamente a Esperanza durante meses enteros con una persistencia que rayaba en la obsesión. Esperanza lucía un atuendo de montar de color beige claro, confeccionado obviamente por los mejores sastres de la capital, botas de cuero genuino importado directamente de Europa, y una blusa de seda blanca que realzaba perfectamente cada curva de su silueta escultural. Caminaba con la confianza absoluta y natural de quien había nacido sabiendo que sería observada, admirada y deseada por donde quiera que dirigiera sus pasos. Esperanza, mi querida hija, te presento a Sebastián Herrera, el domador extraordinario del cual te he hablado en numerosas ocasiones. Sebastián, mi hija Esperanza, la luz de mis ojos y el orgullo de mi corazón. Sebastián se retiró respetuosamente su sombrero de cuero e inclinó la cabeza en una reverencia que había aprendido de su padre, quien siempre insistía en que las damas merecían el máximo respeto independientemente de las diferencias de clase social. Es un honor y un privilegio extraordinario conocerla personalmente, señorita Esperanza. La fama de su belleza y su inteligencia se extiende por toda la comarca como el perfume de las flores más exquisitas. Esperanza lo examinó meticulosamente de la cabeza a los pies, delante de toda la distinguida concurrencia, evaluando fríamente cada detalle de su apariencia. La ropa sencilla pero limpia y dignamente remendada, las botas gastadas por años de trabajo honrado, las manos callosas que hablaban de una vida dedicada al esfuerzo físico constante. Una sonrisa cruel y despectiva comenzó a jugar en sus labios perfectamente delineados, como si hubiera encontrado un nuevo entretenimiento para aliviar el aburrimiento de sus días privilegiados. Así que tú eres el afamado domador de caballos sobre el cual mi padre no cesa de expresar elogios. Debo confesarte que tu reputación ha llegado incluso a mis oídos, aunque reconozco que esperaba encontrar a alguien de aspecto más imponente. Rodrigo Mendoza soltó una carcajada despectiva y deliberadamente audible, diseñada para humillar públicamente al recién llegado. Este humilde campesino es el hombre que pretende domar al caballo asesino que tiene aterrorizada a media región. Por favor, Esperanza, tu padre está derrochando su dinero contratando a cualquier peón que aparezca por aquí con historias fantásticas sobre sus supuestas habilidades. Los otros invitados distinguidos se unieron a la risa cruel y despectiva, convirtiendo la situación en un espectáculo público diseñado para el entretenimiento de la clase privilegiada a costa de la dignidad de un trabajador honesto. Sebastián sintió el calor de la humillación subir lentamente por su cuello hasta alcanzar sus mejillas,
pero mantuvo su compostura con la dignidad férrea que había heredado de sus antepasados. Su reputación de mujer inteligente y capaz la precede por toda la región, señorita Esperanza. He escuchado comentarios muy elogiosos sobre la manera firme y competente con que administra los negocios de esta próspera hacienda. El comentario inesperado trajo un destello de satisfacción genuina a los ojos verdes de Esperanza. A diferencia de la mayoría de los hombres que conocía, quienes solo elogiaban su belleza física mientras ignoraban completamente su intelecto y capacidades profesionales, este vaquero humilde había reconocido específicamente su competencia empresarial. «Es absolutamente cierto», respondió ella con un tono ligeramente menos hostil. «Alguien debe mantener funcionando eficientemente estos negocios mientras mi padre dedica su tiempo a jugar con caballos salvajes y proyectos románticos similares». Sebastián asintió educadamente, pero su atención se desvió naturalmente hacia Huracán Negro, quien continuaba ejecutando su danza desesperada y furiosa en el confín del potrero. El magnífico equino había cesado momentáneamente su galope frenético y ahora los observaba con una atención intensa y perturbadora, como si poseyera la inteligencia suficiente para comprender que estaba siendo el objeto de discusión entre aquellos seres humanos. Esperanza siguió la dirección de la mirada de Sebastián y frunció el ceño al contemplar al animal problemático. «Ese es precisamente el caballo que está causando tantas complicaciones y dolores de cabeza. Mi padre invirtió una fortuna considerable en adquirirlo, y ahora resulta que ningún hombre en la región logra siquiera montarlo sin arriesgar su vida. En mi opinión personal, ha sido un desperdicio absolutamente lamentable de recursos económicos valiosos. Con el debido respeto, señorita Esperanza, no considero que se trate de un desperdicio. Es simplemente un animal noble que necesita tiempo, paciencia infinita y, sobre todo, comprensión humana genuina». Rodrigo Mendoza se adelantó con aires de superioridad aristocrática que resultaban particularmente odiosos. «Tiempo y paciencia. Ese animal representa un peligro mortal para cualquier persona que se le acerque. En mi opinión profesional, debería ser sacrificado inmediatamente antes de que logre asesinar a alguien más, tal como ya lo hizo con su anterior propietario». «No, señor», replicó Sebastián con una firmeza que sorprendió a todos los presentes. «Todo ser viviente sobre esta tierra merece una segunda oportunidad de redención y sanación, sin importar cuán profundas sean las heridas que lleve en su alma». Esperanza experimentó una sensación extraña e inexplicable ante la convicción absoluta que resonaba en la voz del domador. La mayoría de los hombres de su círculo social se achicaban inmediatamente ante Rodrigo y sus comentarios despectivos, buscando su aprobación y evitando cualquier confrontación que pudiera perjudicar sus intereses sociales o económicos. ¿Realmente crees, con sinceridad, que posees la capacidad de domar a esa fiera indomable?, preguntó ella, alzando deliberadamente la voz para que todos los presentes pudieran escuchar claramente su desafío público. Sebastián la miró directamente a los ojos con una sinceridad que la desconcertó completamente. «Creo firmemente que sí, señorita Esperanza. En mi experiencia profesional, todo caballo puede ser sanado y redimido, sin importar cuán profundo sea el trauma que haya sufrido. Solo es cuestión de encontrar la metodología correcta y tener la paciencia necesaria para aplicarla consistentemente». Esperanza caminó con pasos medidos hasta la cerca de madera que delimitaba el potrero, estudiando a Huracán Negro con ojos calculadores y fríos como esmeraldas heladas. El caballo se alejó nerviosamente hacia el extremo opuesto del recinto, claramente incómodo y agitado por la presencia de aquella
mujer cuya energía transmitía una hostilidad que el animal podía percibir instintivamente. Una idea maliciosa y cruel comenzó a formarse gradualmente en la mente privilegiada de Esperanza. Hacía meses enteros que experimentaba un aburrimiento profundo y constante con la vida monótona de la hacienda, cansada de los pretendientes sin personalidad y las rutinas predecibles que componían su existencia cotidiana. Aquel vaquero humilde, con sus ideales románticos sobre caballos destrozados, había despertado su curiosidad más cruel y despiadada, ofreciéndole la perspectiva de un entretenimiento novedoso y potencialmente humillante. «Sumamente interesante», murmuró ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Y cuánto tiempo calculas que te tomaría lograr no solamente domar, sino montar completamente a esa bestia salvaje?» Sebastián se rascó reflexivamente su barba incipiente, considerando cuidadosamente la complejidad del desafío que se le presentaba. Es difícil hacer un cálculo preciso sin conocer completamente la extensión del trauma psicológico que ha sufrido el animal. Podría requerir un mes de trabajo intensivo, podrían ser 3 meses o incluso más tiempo. Todo depende fundamentalmente de cómo reaccione el caballo al tratamiento terapéutico y de qué tan profundamente hayan penetrado las cicatrices emocionales en su espíritu. «¿3 meses completos?», exclamó Rodrigo con una carcajada particularmente cruel y estridente. «Esperanza, tu padre está literalmente arrojando su dinero por la ventana con esta fantasía absurda. Ese caballo demoníaco jamás será domado por ningún mortal. A este ritmo glacial de progreso vas a necesitar 3 años enteros en lugar de 3 meses», añadió Esperanza con un sarcasmo venenoso que hizo reír a todos sus invitados. Después de todo, un simple caballo no puede poseer más inteligencia que un ser humano racional. Con el máximo respeto, señorita Esperanza, no se trata de una cuestión de inteligencia superior o inferior. Es fundamentalmente un asunto de confianza traicionada. Ese magnífico caballo no confía en los seres humanos y posee razones extraordinariamente válidas y dolorosas para mantener esa desconfianza. Esperanza se volteó teatralmente hacia sus distinguidos invitados, sus ojos verdes brillando con una malicia que resultaba casi palpable en el aire matutino. «Estimados señores, ¿cuál es su opinión profesional sobre este asunto? ¿Creen ustedes que nuestro confiado amigo aquí presente podrá realmente lograr lo que parece absolutamente imposible?» Los hacendados intercambiaron miradas divertidas y cómplices, reconociendo perfectamente que la situación se estaba transformando rápidamente en un espectáculo de entretenimiento diseñado específicamente para su diversión aristocrática a costa de la dignidad de un trabajador humilde. «Completamente imposible», declaró Rodrigo con autoridad definitiva. «Ese animal es un demonio encarnado, salido directamente de los inframundos más profundos. Yo personalmente apostaría todo mi patrimonio a que no durará más de 2 semanas antes de desistir completamente y huir con la cola entre las piernas», añadió el banquero con una sonrisa despectiva. Esperanza sonrió con una crueldad refinada y elegante, sintiendo el poder embriagador de tener a todos esos hombres influyentes e importantes como audiencia cautiva para su diversión personal. «Sebastián, no es así como te llamas. Pareces extraordinariamente confiado en tus supuestas habilidades sobrenaturales. No se trata de confianza excesiva, señorita Esperanza. Se trata simplemente de experiencia profesional acumulada a lo largo de 2 décadas de trabajo especializado. ¿Qué te parecería si propusiéramos una apuesta interesante? Algo que pudiera hacer esta situación considerablemente más emocionante y entretenida para todos los presentes».
Don Aurelio frunció profundamente el ceño, conociendo demasiado bien las tendencias peligrosas de su hija para crear situaciones socialmente humillantes que posteriormente podían generar consecuencias impredecibles. Esperanza, mi querida hija, te suplico que no inicies uno de tus juegos crueles. ¿Qué tipo específico de apuesta tiene usted en mente, señorita Esperanza?, preguntó Sebastián, aunque algo profundo en su interior le gritaba urgentemente que debía alejarse inmediatamente de aquella situación que se estaba volviendo peligrosamente impredecible. Esperanza se acercó lentamente a él, con todos los invitados, observando expectantes como espectadores en un teatro, con una expresión en su rostro que recordaba inquietantemente a la de un depredador felino jugando cruelmente con su presa indefensa antes de asestar el golpe mortal y definitivo. Si logras no solamente domar completamente a Huracán Negro, sino también montarlo con total seguridad y hacerlo obedecer absolutamente todos tus comandos en un periodo no mayor a 2 meses, calendario, yo me comprometo formalmente a convertirme en tu esposa legítima. El silencio que siguió a esta declaración fue tan profundo y absoluto que hasta los pájaros que cantaban en los árboles cercanos parecieron dejar súbitamente de emitir sonido alguno. Los invitados distinguidos se quedaron completamente boquiabiertos, incapaces de procesar mentalmente lo que acababan de escuchar. Don Aurelio palideció visiblemente, como si hubiera visto un fantasma materializado ante sus ojos. Sebastián sintió una sensación comparable a haber recibido un golpe devastador directamente en el plexo solar que le cortó completamente la respiración. Rodrigo Mendoza fue el primero en recuperarse de la impresión inicial, soltando una carcajada que resonó por todo el corral con una crueldad que helaba el alma. Esperanza, eso es absolutamente genial y magnífico. El humilde campesino va a intentar conquistar a la princesa más codiciada de la región como si fuéramos personajes de uno de esos cuentos de hadas infantiles que leían nuestras abuelas. Los otros invitados comenzaron a reírse también con renovado entusiasmo, contemplando la broma diabólicamente cruel que Esperanza había planeado con la frialdad de una serpiente venenosa. La situación había evolucionado hacia un espectáculo público de humillación que prometía proporcionar entretenimiento durante semanas enteras. ¡Esperanza!, exclamó don Aurelio con una voz cargada de horror y desesperación. ¿Qué clase de locura demencial es esta que estás proponiendo? Pero Esperanza continuó mirando fijamente a Sebastián con una sonrisa despiadada y calculadora bailando en sus labios perfectos, como si hubiera descubierto el juguete más divertido que había tenido en sus manos durante años. ¿Por qué no habría de ser posible, papá querido? Tú mismo siempre has proclamado que un hombre auténtico debe poseer el valor necesario para perseguir lo que genuinamente desea en esta vida. Y estoy completamente segura de que nuestro estimado amigo aquí presente no tendrá el coraje suficiente para aceptar una apuesta de proporciones tan extraordinariamente ambiciosas. Rodrigo se aproximó a Sebastián con una actitud de superioridad aristocrática que resultaba nauseabunda. Vamos, mi buen hombre, demuéstranos tu valor. Acepta esta apuesta maravillosa. Será absolutamente fascinante presenciar cómo te humillas públicamente tratando de impresionar a una mujer que está infinitamente por encima de tu nivel social y económico. Sebastián sintió la sangre hirviendo en sus venas como lava volcánica. Reconocía perfectamente el juego malicioso que se estaba desarrollando ante sus ojos. Esperanza se estaba divirtiendo a su costa delante de toda aquella gente poderosa e influyente, apostando calculadoramente que él no tendría el valor necesario para aceptar algo tan desproporcionadamente absurdo, o que aceptaría el desafío y fallaría de manera
estrepitosa y vergonzosa delante de todos, convirtiéndose en el hazmerreír de la región entera. En cualquiera de los dos escenarios posibles, ella saldría completamente victoriosa, confirmando públicamente su superioridad social sobre el simple vaquero y divirtiéndose cruelmente a costa de su humillación pública y definitiva. El banquero se sumó al coro de risas maliciosas. Esperanza, tu padre debería cobrar entrada por presenciar este espectáculo extraordinario. Esto promete ser considerablemente más entretenido que cualquier función de circo que haya visitado nuestra región. Pero había algo profundamente perturbador en la mirada desafiante y calculadora de Esperanza, que despertó en Sebastián no solamente irritación justificada, sino también una determinación extraña e inexplicable que él mismo no lograba comprender completamente. Era indudablemente cruel en sus métodos. Eso resultaba obvio para cualquier observador, pero también era la mujer más hermosa que había contemplado jamás en toda su existencia. Y por debajo de toda esa arrogancia aristocrática y esa crueldad refinada, Sebastián percibió un destello fugaz de algo infinitamente más profundo y complejo. Tal vez se trataba de aburrimiento existencial. Tal vez era una soledad disfrazada cuidadosamente de desprecio hacia el mundo circundante. ¿Y si fallo estrepitosamente en el intento?, preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo al formular la pregunta. Esperanza parpadeó repetidas veces, evidentemente no esperando que el vaquero fuera a tomar en serio su apuesta humillante y cruel. Los invitados también dejaron de reír súbitamente, igualmente sorprendidos por este giro inesperado en los acontecimientos. «Si fallas de manera vergonzosa y patética», dijo ella lentamente, saboreando cada palabra como si fuera un vino añejo, «te marchas definitivamente de esta región y jamás regresas. Y absolutamente toda la comarca sabrá que Sebastián Herrera, el supuestamente famoso domador, no pudo enfrentar exitosamente el desafío de un simple caballo y perdió toda su dignidad tratando patéticamente de conquistar a una mujer que se encuentra infinitamente fuera de su alcance social y económico». Rodrigo aplaudió con malicia teatral. «Perfecto y magnífico. Una apuesta verdaderamente digna de los dioses. ¿Qué dices, campesino? ¿Posees las agallas necesarias para aceptar este desafío extraordinario?» Sebastián no estaba prestando atención a las palabras venenosas de Rodrigo. Su mente se encontraba ocupada pensando en su madre, quien pasaba los días en soledad mientras él trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Estaba reflexionando sobre su propia soledad existencial, sobre las noches vacías y silenciosas, sobre el futuro incierto que esperaba a un hombre sin posesiones materiales ni perspectivas de prosperidad económica. También estaba considerando el desafío puro e intenso que Huracán Negro representaba. Un animal noble, completamente destrozado en su interior, que tal vez podía ser sanado mediante paciencia infinita y comprensión genuina. Y si era completamente honesto consigo mismo, también estaba pensando en Esperanza, en sus ojos verdes como esmeraldas, en la posibilidad aparentemente imposible de que por detrás de toda esa crueldad aristocrática existiera una mujer auténtica que también pudiera ser salvada de su propio infierno emocional. «Acepto el desafío», declaró con voz firme y definitiva. Las dos palabras salieron de su boca antes de que su mente racional pudiera detenerlas. Los invitados estallaron inmediatamente en murmullos de asombro absoluto y diversión renovada. Don Aurelio gimió audiblemente y se llevó ambas manos a su cabeza canosa en un gesto de desesperación total. Esperanza abrió desmesuradamente sus ojos verdes, claramente no esperando que el vaquero fuera a aceptar su desafío público diseñado específicamente para humillarlo. «¿Tú?»,
Hablas completamente en... ¿En serio? Hablo completamente en serio, señorita Esperanza. Si logro domar exitosamente a Huracán Negro y montarlo con seguridad total en exactamente 2 meses, usted se convertirá en mi esposa legítima. Si fallo en el intento, abandonaré esta región para siempre jamás. ¿Es ese precisamente el acuerdo al que hemos llegado? Rodrigo soltó una carcajada de pura malicia demoníaca. Esto es infinitamente mejor de lo que esperaba cuando desperté esta mañana. Esperanza, acabas de crear el espectáculo más patético y entretenido de toda la temporada social. Esperanza sintió una mezcla perturbadora de pánico genuino y emoción inexplicable corriendo por sus venas como electricidad pura. Había creado deliberadamente esa situación con el propósito específico de humillar públicamente al vaquero delante de toda aquella gente importante e influyente, pero ahora se encontraba completamente atrapada en su propia trampa diabólica. No podía retroceder sin parecer cobarde y sin carácter delante de sus invitados aristocráticos, pero tampoco podía imaginarse realmente casándose con aquel hombre de clase social inferior. Por otro lado, la probabilidad matemática de que él lograra domar exitosamente a Huracán Negro era prácticamente equivalente a 0 absoluto. El caballo se había mostrado completamente indomable durante meses enteros, y 2 meses representaba un plazo ridículamente corto para sanar décadas de trauma psicológico profundo. Desde cualquier perspectiva racional, se trataba de una apuesta completamente segura para ella. Muy bien, pronunció ella finalmente, extendiendo su mano enguantada delante de todos los testigos presentes. Acepto formalmente la apuesta en los términos que hemos establecido, pero quiero dejar absolutamente claro que cuando falles estrepitosamente, no deseo verte mendigando compasión o suplicando perdón por los alrededores de esta propiedad. Sebastián tomó su mano delicada sintiendo la suavidad de la piel aristocrática y la firmeza decidida de su apretón. Por un momento que pareció eterno, sus ojos se encontraron directamente y algo indescriptible pero poderoso pasó entre ellos como una corriente eléctrica. Era una chispa de reconocimiento mutuo, como si ambos percibieran instintivamente que aquella apuesta aparentemente casual cambiaría sus vidas de manera irreversible y definitiva. «No voy a fallar», dijo él con una simplicidad que resultaba más convincente que 1000 juramentos. «Grandilocuentes». Rodrigo aplaudió teatralmente. «Absolutamente perfecto, distinguidos señores. Acabamos de presenciar el inicio del espectáculo más patético y ridículo de toda la historia regional». Don Aurelio contempló a los 2 jóvenes como si fueran pacientes escapados de un manicomio. Está bien. Si insisten obsesivamente en esta locura demencial, entonces procedamos correctamente y con todas las formalidades legales correspondientes. Sebastián, tendrás exactamente 2 meses calendario a partir del día de hoy para domar completamente a Huracán Negro y demostrar tu dominio total sobre él. Si logras cumplir exitosamente esta tarea aparentemente imposible, yo mismo bendeciré personalmente el matrimonio con mi hija, aunque todos estos distinguidos señores consideren que he perdido completamente la razón. Hizo una pausa significativa antes de continuar. Si fallas en tu intento, como todos esperamos que suceda, entonces miró a su hija con profunda tristeza. Esperanza dejará definitivamente de jugar cruelmente con los sentimientos y la dignidad de personas inocentes. «Papá querido, así será exactamente», respondió Esperanza con una sonrisa que no lograba ocultar completamente su nerviosismo creciente. «Y deseo testigos oficiales y legales para documentar todo este proceso apropiadamente. Voy a solicitar la presencia del padre Martínez, del comisario regional,
y del juez municipal para que todo quede registrado legalmente sin posibilidad de controversias posteriores. Sebastián asintió solemnemente, sintiendo el peso abrumador de la decisión trascendental que acababa de tomar. 2 meses exactos, 60 días completos para lograr lo que todos consideraban absolutamente imposible, o perder no solamente la apuesta, sino también su dignidad delante de toda la región, su hogar ancestral y probablemente su futuro profesional completo. Esperanza también asintió, ya imaginándose vívidamente cómo contaría esta historia deliciosa a sus amigas aristocráticas de la capital. Sería el chisme más sabroso y entretenido del año social. El vaquero arrogante que creyó poder conquistar a la heredera más codiciada y inalcanzable de todo el estado de Jalisco. Rodrigo y los otros invitados distinguidos se despidieron aquella tarde con promesas entusiastas de regresar para presenciar el inevitable y humillante fracaso de Sebastián. Las apuestas paralelas comenzaron inmediatamente entre la aristocracia regional. Algunos calculaban una semana completa antes de que Sebastián desistiera definitivamente. Otros apostaban confiadamente que el caballo lo mataría antes de que pudiera admitir públicamente su derrota vergonzosa. Pero cuando Esperanza dirigió nuevamente su mirada hacia Huracán Negro, al final de aquella tarde memorable, experimentó un escalofrío inexplicable recorriendo su columna vertebral. El caballo los observaba con una intensidad verdaderamente perturbadora, como si comprendiera exactamente lo que estaba sucediendo a su alrededor, y por un momento tuvo la sensación inquietante de que había subestimado peligrosamente tanto al equino como al hombre que había aceptado el desafío. Esa misma tarde, la noticia de la apuesta extraordinaria se extendió por toda la región como un incendio descontrolado en pasto completamente seco. Las empleadas domésticas de la hacienda susurraban secretamente en los pasillos y cocinas. Los vaqueros organizaban apuestas paralelas cada vez más complejas, y en el pueblo cercano la gente no hablaba absolutamente de otra cosa. Sebastián Herrera, el domador humilde y respetado, había desafiado audazmente lo imposible para conquistar la mano de la princesa más cruel y despiadada de toda la comarca. Sebastián dedicó el resto del día completo a observar meticulosamente a Huracán Negro, estudiando cada movimiento, cada reacción, cada matiz de comportamiento. El caballo era verdaderamente magnífico desde cualquier perspectiva, pero cargaba un dolor tan profundo y abismal en sus ojos que literalmente partía el alma de cualquier observador sensible. Las cicatrices visibles en su piel negra contaban una historia espeluznante de tortura sistemática y deliberada. Marcas profundas de látigos con púas metálicas, quemaduras circulares de hierros candentes aplicados durante sesiones de tortura, heridas irregulares causadas por espuelas equipadas con cuchillas afiladas. Por la noche, en la modestia reconfortante de su casa sencilla, Sebastián le relató detalladamente toda la situación a su madre. Doña Elena, una mujer de 57 años con cabello completamente canoso y manos callosas por décadas de trabajo doméstico incansable, escuchó en silencio absoluto antes de exhalar un suspiro profundo y prolongado que parecía salir desde lo más hondo de su alma maternal. Hijo mío del corazón, te has metido en un problema extraordinariamente serio y complicado. Lo comprendo perfectamente, madre querida, pero siento en lo más profundo de mi ser que esto es precisamente lo que debo hacer en este momento de mi vida. ¿Y realmente te atrae esa muchacha aristocrática? Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, dirigiendo su mirada pensativa hacia la ventana que enmarcaba las estrellas brillantes en el cielo nocturno. Honestamente,
No lo sé con certeza, madre. Es indudablemente cruel y orgullosa hasta límites extremos, pero hay algo más en ella, algo que me intriga profundamente. Es como si estuviera aprisionada en una jaula de oro macizo y no supiera cómo escapar de su propia prisión emocional. Y hay algo adicional que me perturba. Está tan rota y destrozada por dentro como ese caballo torturado. Doña Elena asintió con la sabiduría acumulada de décadas de experiencia vital, reconociendo en su hijo la misma tendencia problemática de su difunto esposo para complicarse la existencia, ayudando a seres heridos y aparentemente perdidos. Y si ella no desea salir de su jaula dorada, entonces al menos habré intentado honestamente sanar a ambos seres destrozados. Si fracaso completamente, al menos podré vivir con la conciencia tranquila de haber intentado hacer lo correcto. En la opulenta mansión de la Hacienda San Cristóbal, Esperanza tampoco lograba conciliar el sueño reparador. Acostada en su cama de caoba tallada a mano con sábanas de seda importada directamente de Oriente, contemplaba el techo decorado con querubines pintados al óleo y se cuestionaba qué clase de locura había desatado con su crueldad impulsiva. La apuesta había parecido brillante y divertida durante la mañana, pero ahora, completamente sola, con sus pensamientos más íntimos, comenzaba a cuestionar seriamente la sabiduría de su crueldad aristocrática. No era que fuera realmente a casarse con Sebastián, por supuesto. Eso resultaba completamente impensable desde cualquier perspectiva social. Pero había algo inquietante en su determinación férrea, en la manera completamente natural con que había aceptado el desafío sin dudarlo ni por un instante, que la perturbaba de maneras que no lograba comprender completamente. La mayoría de los hombres que poblaban su círculo social trataban desesperadamente de impresionarla mediante exhibiciones ostentosas de riqueza o posición social privilegiada. Sebastián simplemente había mirado directamente a sus ojos y declarado con tranquilidad absoluta que no fallaría. No había fanfarronería, no había promesas grandilocuentes, solamente una confianza silenciosa que resultaba infinitamente más convincente que todos los juramentos pomposos del mundo. Se levantó silenciosamente de su lecho y caminó descalza hasta la ventana que proporcionaba una vista panorámica del potrero donde Huracán Negro se encontraba alojado. Incluso en la oscuridad más profunda de la noche podía distinguir la silueta imponente del caballo, quien parecía no descansar completamente jamás, manteniéndose en un estado de alerta constante como si esperara perpetuamente el siguiente ataque o tortura. Al menos será entretenido observar su fracaso inevitable, murmuró para sí misma, pero incluso a sus propios oídos las palabras sonaron vacías y falsas. El primer día oficial de la apuesta comenzó mucho antes del amanecer. Sebastián llegó a la hacienda cargando una bolsa de cuero conteniendo sus herramientas especializadas, cuerdas suaves, tratadas con aceites naturales, cabestros de cuero genuino procesado mediante técnicas tradicionales, hierbas medicinales que utilizaba específicamente para calmar animales traumatizados, y por encima de todo, una reserva aparentemente infinita de paciencia que constituía su herramienta más valiosa. Encontró a Esperanza ya presente en el área del corral, manteniendo su elegancia característica incluso a esa hora tan temprana del día, degustando café aromático servido en una taza de porcelana china decorada con motivos florales dorados. «Confesaré que pensé que no aparecerías esta mañana», comentó ella con una sonrisa burlona que no lograba ocultar completamente su curiosidad genuina. «Todavía faltan exactamente 2 meses completos, señorita Esperanza. Sería extraordinariamente prematuro desistir en el primer día». Sebastián se aproximó calmadamente al potrero donde Huracán Negro lo aguardaba.
El caballo inmediatamente se retiró hacia el extremo más lejano del recinto, bufando amenazadoramente y exhibiendo sus dientes en una clara demostración de hostilidad. Pero Sebastián no hizo el menor intento de acercarse físicamente. En lugar de eso, se sentó tranquilamente en el suelo a una distancia que él consideraba segura y simplemente permaneció allí inmóvil, observando pacientemente. «¿Qué diablos estás haciendo exactamente?», preguntó Esperanza después de una hora completa de silencio total y aparente inactividad. «Permitiendo que se acostumbre gradualmente a mi presencia sin sentirse amenazado o presionado de manera alguna. Este proceso va a requerir tiempo considerable, tal vez mucho más del que tenemos disponible, pero representa el primer paso absolutamente fundamental. Observe cuidadosamente sus ojos, señorita Esperanza. Lo que usted percibe allí no es maldad intrínseca, es terror puro e incontrolable». Esperanza se sintió irritada por la calma imperturbable de Sebastián. Había esperado verlo intentando domar al caballo mediante fuerza bruta, fallando miserablemente en el proceso y desistiendo en cuestión de pocos días. Pero él parecía poseer una estrategia completamente diferente que no había anticipado. Durante toda la primera semana completa, Sebastián repitió exactamente el mismo ritual diario. Llegaba temprano cada mañana, se instalaba cómodamente cerca del potrero y observaba a Huracán Negro con una paciencia que parecía literalmente infinita. Gradualmente, el caballo empezó a mostrar señales de menor agitación en presencia del humano, aunque continuaba manteniendo la máxima distancia física posible. Esperanza aparecía religiosamente todos los días para verificar personalmente el progreso, siempre armada con comentarios sarcásticos sobre la aparente falta de acción visible, pero secretamente comenzaba a sentirse impresionada por la paciencia sobrehumana de Sebastián. Ella misma era una persona fundamentalmente impaciente, acostumbrada a resultados inmediatos y satisfacción instantánea de todos sus deseos. «¿No vas a ni siquiera intentar acercarte físicamente a él?», le preguntó con exasperación evidente en el 8º día consecutivo. «Todavía no ha llegado el momento apropiado. Él necesita comprender a nivel instintivo que yo no represento una amenaza como su torturador anterior. Mi objetivo no es quebrar su voluntad, sino ganar su confianza voluntaria. A este ritmo extraordinariamente lento vas a necesitar 2 años completos en lugar de 2 meses». Sebastián sonrió genuinamente por primera vez desde que la apuesta había comenzado oficialmente. «¿La señorita tiene miedo de que realmente lo logre?». La pregunta tomó a Esperanza completamente desprevenida, como un rayo cayendo en cielo despejado. Se encontró sonrojándose ligeramente, una reacción física que no había experimentado en su vida adulta. «Por supuesto que no tengo miedo. Simplemente considero que estás desperdiciando tu tiempo de manera absolutamente patética». Pero mientras transcurrían los días, con regularidad implacable, Esperanza empezó a percibir cambios sutiles pero innegables en el comportamiento de Huracán Negro. El caballo ya no ejecutaba sus galopes frenéticos y desesperados cuando Sebastián aparecía cada mañana. En lugar de eso, permanecía relativamente quieto en una esquina del potrero, observando al hombre con una atención cautelosa, pero ya no completamente hostil. En la segunda semana del experimento, Sebastián comenzó a hablar regularmente con el caballo traumatizado. Su voz, baja y suave, narraba historias detalladas sobre otros caballos traumatizados que había logrado sanar exitosamente, sobre la belleza indescriptible de las montañas al amanecer, sobre esperanza renovada y segundas oportunidades que la vida ocasionalmente otorga a quienes han sufrido injustamente. «Sé exactamente lo que te hicieron, hermano noble.
murmuró Sebastián una mañana particularmente hermosa. Sé que duele terriblemente confiar después de tanto dolor inmerecido, pero no todos los seres humanos son monstruos despiadados. Algunos de nosotros genuinamente deseamos ayudar y sanar. Esperanza, oculta estratégicamente detrás de un árbol de sombra generosa, se encontró escuchando también aquellas palabras, hipnotizada completamente por la cadencia suave y melodiosa de la voz de Sebastián. Era durante esas horas silenciosas que comenzó a percibir un aspecto completamente diferente del domador humilde. Lejos de las miradas curiosas e indiscretas de los empleados de la hacienda, Sebastián revelaba una sensibilidad poética profunda que contrastaba dramáticamente con su apariencia rústica y trabajadora. Hablaba con el caballo como si fuera un amigo querido que había sufrido traiciones terribles, con respeto genuino y gentileza que no tenía absolutamente nada de condescendiente. Era una manera de comunicarse que Esperanza nunca había presenciado en su existencia privilegiada. «Nadie va a lastimarte nunca más», prometió Sebastián con una solemnidad que resultaba conmovedora. «Te lo juro por la memoria sagrada de mi padre, que murió como un hombre honorable». Al final de la segunda semana, ocurrió lo que cualquier observador objetivo habría calificado como el primer milagro genuino. Huracán Negro se acercó voluntariamente algunos pasos hacia Sebastián, quien permaneció completamente inmóvil, continuando su conversación en voz baja, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. El caballo olfateó cuidadosamente el aire matutino, tratando de captar y analizar la esencia emocional de aquel ser humano extraño que no intentaba dominarlo mediante violencia o intimidación. Esperanza, observando desde su escondite habitual, sintió su corazón acelerarse involuntariamente. Por primera vez desde el inicio de la apuesta, la posibilidad de que Sebastián realmente lograra su objetivo imposible comenzó a parecer menos fantástica. La idea simultáneamente la aterrorizaba y la emocionaba de maneras que no se atrevía a examinar demasiado profundamente. En la tercera semana del proceso de sanación, Sebastián logró establecer contacto físico directo con Huracán Negro por primera vez. Fue apenas un breve roce en el costado del cuello del animal, pero el caballo no se alejó instintivamente. En lugar de eso, permaneció inmóvil, temblando ligeramente, como si luchara una batalla interior entre la confianza emergente y el miedo. Instintivo profundamente arraigado. «Tranquilo, hermano magnífico», murmuró Sebastián con una ternura que habría sorprendido a quienes lo conocían superficialmente. «Nadie te va a hacer daño nunca más en esta vida. Eso te lo prometo solemnemente». Esperanza observó la escena completa con una mezcla creciente de admiración involuntaria y ansiedad cada vez más intensa. Sebastián estaba logrando progresos reales y medibles, y ella comenzaba a darse cuenta de que tal vez había subestimado completamente sus habilidades profesionales. Peor aún, desde su perspectiva, estaba empezando a ver al hombre mismo de una manera completamente diferente. La paciencia aparentemente incansable, la gentileza genuina con el animal traumatizado, la determinación silenciosa pero inquebrantable. Todas esas cualidades comenzaban a despertar algo en las profundidades de su corazón que prefería no identificar ni nombrar. Durante la cuarta semana del proceso, Sebastián logró colocar exitosamente un cabestro suave alrededor del cuello de Huracán Negro. Fue un proceso extremadamente largo y delicado que requirió 3 días completos de intentos cuidadosamente graduales. Pero finalmente, el caballo aceptó el equipo sin mostrar resistencia violenta. «Absolutamente increíble», murmuró Esperanza involuntariamente, observando desde su posición habitual detrás del árbol protector.
Ese mismo día memorable, Sebastián finalmente la vio escondida en su refugio diario. Señorita Esperanza, no hay necesidad alguna de esconderse. Puede acercarse a observar de cerca si así lo desea. Esperanza se sonrojó intensamente, dándose cuenta súbitamente de que había sido descubierta en su espionaje diario sistemático. No me estaba escondiendo en absoluto, simplemente estaba verificando tu progreso desde una distancia apropiada. ¿Y cuál es su evaluación profesional? Esperanza se aproximó cautamente al potrero, contemplando a Huracán Negro con ojos completamente diferentes. El caballo continuaba siendo imponente y fundamentalmente salvaje, pero había adquirido una nueva serenidad en su postura corporal. Las cicatrices físicas permanecían completamente visibles, pero parecían estar sanando desde el interior del animal. «Parece diferente», admitió ella a regañadientes. «Más calmado, menos desesperado. Está aprendiendo gradualmente a confiar un poco. Todo se reduce a respeto mutuo y tiempo suficiente para sanar heridas profundas». Esperanza miró realmente a Sebastián por primera vez, viéndolo como un ser humano individual en lugar de simplemente como objeto de su entretenimiento cruel. Había tierra roja en su ropa sencilla, sudor honesto en su rostro curtido por el sol, pero sus ojos brillaban con una satisfacción profunda y genuina. Era un hombre realizando exactamente lo que amaba hacer, sanando pacientemente a un ser herido, y ella nunca había presenciado nada tan atractivo en toda su existencia. Privilegiada. «¿Por qué haces esto?», preguntó impulsivamente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. «¿Qué cosa específicamente?». «Domar caballos traumatizados. Podrías dedicarte a otras actividades. Tal vez ganar considerablemente más dinero trabajando en la ciudad». Sebastián reflexionó cuidadosamente durante un momento antes de responder, sus ojos nunca abandonando la figura de Huracán Negro. «Porque todo ser viviente sobre esta tierra merece una segunda oportunidad de redención. Este caballo magnífico no nació malvado o poseído. Alguien lo torturó sistemáticamente y ahora experimenta terror cada vez que debe confiar en un ser humano. Mi trabajo consiste en demostrarle pacientemente que no todos los humanos son criaturas crueles y despiadadas». Las palabras impactaron a Esperanza como un puñetazo directo al estómago. ¿Estaba Sebastián hablando exclusivamente del caballo? ¿O sus palabras contenían un mensaje más profundo sobre ella misma y su propia crueldad sistemática? «Sebastián», dijo ella súbitamente, sorprendida por su propia audacia, «¿puedo hacerte una pregunta de naturaleza personal?». Él se volteó hacia ella, evidentemente sorprendido por el cambio radical en su tono de voz. «Por supuesto, señorita Esperanza. ¿Has sido rechazado alguna vez por alguien que consideraste verdaderamente importante en tu vida?». Sebastián sonrió con una tristeza que parecía contener décadas de experiencia dolorosa. «En múltiples ocasiones, pero el rechazo enseña lecciones tan valiosas como la aceptación, señorita Esperanza. ¿Cómo logras mantener tanta paciencia? La mayoría de los hombres que conozco se vengarían cruelmente o se volverían amargos después de experiencias similares. Porque el dolor solamente crea más dolor en un círculo vicioso interminable. Alguien debe tener el valor de romper ese círculo destructivo». Esperanza sintió algo moviéndose en las profundidades de su pecho, una emoción que había mantenido cuidadosamente enterrada durante años enteros. «Sebastián, ¿puedo confesarte algo que me avergüenza profundamente?». «Naturalmente. Nunca en toda mi existencia alguien me ha hablado de la manera como tú le hablas a ese caballo». Sebastián la contempló con curiosidad genuina. «¿Cómo es eso?». «Con respeto auténtico, sin tratar de cambiarme o conquistarme o impresionarme mediante exhibiciones ostentosas. Simplemente aceptándome tal como soy.
y eso la molesta o la perturba. Esperanza permaneció en silencio durante un largo momento, luchando contra fuerzas emocionales que no sabía cómo identificar o controlar. «Me aterroriza», admitió finalmente con una honestidad que la sorprendió. En la quinta semana del experimento, Sebastián logró guiar a Huracán Negro por primera vez, utilizando exclusivamente el cabestro suave y su voz tranquilizadora. El caballo lo siguió nerviosamente pero sin resistencia, ejecutando círculos por el potrero en lo que parecía casi un ritual sagrado de sanación mutua. Esperanza observó la escena completa con fascinación absoluta, reconociendo que estaba presenciando algo verdaderamente extraordinario. Existía una conexión real y palpable entre hombre y animal, basada completamente en confianza mutua y respeto genuino. Era algo que ella jamás había experimentado en ninguna de sus propias relaciones humanas. «Es hermoso», murmuró involuntariamente, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Sebastián la escuchó perfectamente. «¿Qué cosa le parece hermosa?» «El caballo, la manera natural como confía en ti. Debe haber requerido un trabajo extraordinario». La confianza siempre requiere trabajo intenso cuando ha sido traicionada anteriormente. Esa noche, por primera vez en semanas enteras, Esperanza se encontró completamente incapaz de conciliar el sueño reparador. No podía dejar de pensar en Sebastián, no solamente en relación con la apuesta o el caballo, sino en el hombre mismo, en su gentileza aparentemente inquebrantable, su paciencia que parecía sobrehumana, su capacidad extraordinaria de percibir belleza y potencial donde otros veían exclusivamente problemas y fracasos. Comenzó a cuestionarse seriamente sus propias actitudes y comportamientos. Había pasado toda su vida adulta tratando a las personas como seres inferiores, utilizando su dinero y posición social privilegiada para conseguir todo lo que deseaba. Pero Sebastián había rechazado completamente sus juegos manipulativos, tratándola con respeto consistente, incluso cuando ella claramente no lo merecía. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había visto realmente más allá de su riqueza material y su belleza física? ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido valorada por quien realmente era en su interior, con todas sus imperfecciones y defectos? La respuesta la aterrorizó. Nunca. En la sexta semana ocurrió lo que todos los observadores calificarían como completamente impensable. Sebastián logró montar a Huracán Negro exitosamente. Fue solamente durante algunos segundos y el caballo se agitó nerviosamente, pero no intentó derribar al jinete violentamente. En lugar de eso, pareció aceptar gradualmente el peso en su lomo como parte natural de su nueva realidad sanada. Esperanza, quien observó toda la escena desde su ubicación habitual, sintió que sus piernas flaqueaban peligrosamente. «Dios mío santo», susurró, experimentando una mezcla intensa de pánico y admiración corriendo por todo su ser como electricidad pura. Sebastián desmontó cuidadosamente, acariciando el cuello de Huracán Negro con una ternura infinita que conmovía hasta las lágrimas. «Excelente trabajo, hermano magnífico. Eres un verdadero campeón. Lo hemos logrado juntos». El caballo bufó suavemente, como si estuviera expresando su acuerdo con las palabras reconfortantes. Esa tarde, cuando Sebastián terminaba de guardar cuidadosamente sus equipos especializados, Esperanza lo buscó deliberadamente. Por primera vez en semanas enteras, parecía genuinamente nerviosa y vulnerable, despojada de su armadura habitual de arrogancia aristocrática. «Sebastián, necesito urgentemente hablar contigo sobre un asunto de extrema importancia». Sebastián la siguió obedientemente hasta un lugar más reservado y privado, completamente alejado de los ojos curiosos e indiscretos de los empleados de la hacienda. «Sebastián, debo confesarte algo».
absolutamente terrible que me avergüenza hasta el alma. Te escucho atentamente. Esperanza respiró profunda y temblorosamente, luchando contra décadas de orgullo aristocrático arraigado. Cuando formulé esa apuesta cruel, no tenía intenciones serias en absoluto. Era simplemente una broma maliciosa y despiadada. Mi objetivo era humillarte públicamente delante de toda esa gente importante e influyente. Demostrar ante todos que no eras más que un simple vaquero sin educación ni posición social. Sebastián la contempló directamente a los ojos sin el menor rastro de juicio o recriminación. ¿Y ahora qué sientes? Ahora reconozco que estaba completamente equivocada en mis prejuicios. Tú eres el hombre más extraordinario que he conocido en toda mi existencia privilegiada. Sebastián permaneció en silencio durante un largo momento, procesando mentalmente la confesión dolorosa. ¿Y ahora qué deberíamos hacer? Ahora no tengo la menor idea de cómo proceder. La apuesta era completamente real para ti, pero nació exclusivamente de mi crueldad aristocrática. No sería justo en absoluto obligarte a cumplir algo que comenzó como un juego malicioso diseñado para tu humillación. Señorita Esperanza, dijo Sebastián con una suavidad que la desarmó completamente. ¿Puedo hacerle una pregunta de naturaleza muy personal? Por supuesto que sí. ¿Ha sido usted amada verdadera y genuinamente alguna vez en su vida? La pregunta la impactó completamente. Desprevenida como un rayo cayendo en cielo despejado, golpeando directamente su corazón más vulnerable. No comprendo exactamente a qué te refieres. Amada no por su riqueza material, no por su belleza física excepcional, no por su posición social privilegiada, amada por quien realmente es en su interior, con todos sus defectos humanos y sus virtudes auténticas. Esperanza sintió lágrimas amenazando traicioneramente en sus ojos verdes. La respuesta era rotundamente no, y ambos lo sabían con perfecta claridad. ¿Por qué me haces esa pregunta tan perturbadora? Porque me gustaría genuinamente intentar conocer a la persona real que existe detrás de toda esa armadura emocional que ha construido cuidadosamente para protegerse del mundo. Sebastián, realmente no me conoces en absoluto. Soy orgullosa hasta la arrogancia, cruel sin justificación, malcriada y caprichosa como una niña mimada. También es inteligente de manera excepcional, fuerte cuando la situación lo requiere y capaz de dirigir una empresa compleja mejor que la mayoría de los hombres que conozco. Y por debajo de toda esa fachada defensiva está asustada y profundamente sola. ¿Asustada de qué exactamente? Asustada de ser rechazada si muestra quién realmente es. Aterrorizada de que nadie la ame por usted misma, sin las máscaras y las defensas. Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Esperanza como una presa que se rompe después de años de contención. Nunca en su vida alguien había visto a través de sus defensas elaboradas con tanta claridad cristalina y gentileza simultánea. Sebastián, creo sinceramente que me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza más que cualquier cosa que haya experimentado. ¿Por qué la aterroriza tanto? Porque jamás he sentido nada remotamente similar. Porque cambia absolutamente todo lo que creía saber sobre mí misma. Porque me hace desear desesperadamente ser una mejor persona. Sebastián la tomó delicadamente de las manos con sus palmas callosas pero infinitamente gentiles. Esperanza, ¿sabe qué me enseñó Huracán Negro durante estas semanas de trabajo? ¿Qué cosa? Que no importa qué tan profundamente herido esté alguien en su interior, siempre existe esperanza genuina de sanación completa si encuentra a la persona apropiada que tenga paciencia suficiente para ayudar en el proceso. ¿Realmente crees que yo puedo sanar y cambiar? Creo firmemente que ya has comenzado ese proceso
de transformación. En la 7ª semana del experimento, cuando restaba solamente una semana para la conclusión de la apuesta, Sebastián logró no solamente montar a Huracán Negro con seguridad completa, sino también hacer que el animal obedeciera comandos complejos y sofisticados. El caballo respondía sensitivamente a la presión sutil de las piernas, cambiaba de dirección según las indicaciones de las riendas y hasta galopaba con gracia natural cuando se lo solicitaban, apropiadamente. Más importante aún, la relación entre Sebastián y Esperanza se había transformado de manera radical y completa. Ella ya no observaba secretamente desde su escondite, sino que pasaba horas enteras conversando abiertamente con él sobre caballos, sobre la administración de la hacienda, sobre la vida en general, sobre sueños y aspiraciones que nunca había compartido con ningún ser humano. Descubrió con sorpresa que Sebastián era considerablemente más culto e intelectualmente sofisticado de lo que había imaginado inicialmente. Leía vorazmente todos los libros que lograba conseguir. Poseía opiniones inteligentes y bien informadas sobre política y economía nacional, y había desarrollado una sabiduría práctica que sus profesores aristocráticos de la capital nunca habían logrado enseñarle. Sebastián, por su parte, comenzó a percibir destellos genuinos de la verdadera esperanza que ella mantenía cuidadosamente escondida del mundo. Descubrió que experimentaba pesadillas recurrentes sobre decepcionar a su padre, que se sentía emocionalmente aprisionada por las expectativas sociales inflexibles y que secretamente soñaba con realizar algo más significativo y auténtico con su existencia privilegiada. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona profundamente de ti?, comentó Esperanza una tarde mientras observaba a Huracán Negro pastar tranquilamente en el potrero. ¿Qué cosa específicamente? Que nunca has intentado cambiarme por la fuerza. La absoluta mayoría de los hombres que he conocido desean transformarme en su versión ideal de esposa perfecta. Tú simplemente me aceptas tal como soy, con todos mis defectos. Porque el cambio verdadero y duradero solamente sucede cuando emerge naturalmente desde el interior de la persona, exactamente como sucedió con Huracán Negro. No quebré su voluntad mediante violencia. Simplemente le demostré pacientemente que podía confiar en mí, y él eligió voluntariamente sanar. Esperanza sintió su corazón acelerarse involuntariamente con la analogía perfecta. Sebastián tenía razón absoluta. Él no había tratado de destruir sus defensas emocionales mediante fuerza bruta. Simplemente había sido consistentemente gentil y respetuoso hasta que ella misma eligió voluntariamente bajar la guardia. Sebastián, dijo con una suavidad que la sorprendió, ¿qué va a suceder después de mañana? Honestamente no lo sé con certeza, pero sé que sin importar lo que suceda, estos 2 meses han cambiado mi vida de manera irreversible y permanente. También han transformado completamente la mía. En la penúltima noche antes de la resolución final, Esperanza buscó a su padre en su oficina privada. Don Aurelio estaba revisando meticulosamente libros de contabilidad cuando ella entró, visiblemente nerviosa y emocionalmente vulnerable. «Papá, necesito urgentemente hablar contigo sobre Sebastián y toda esta situación». El hacendado suspiró profundamente, quitándose sus anteojos de lectura y depositándolos cuidadosamente sobre el escritorio. «Esperanza, espero sinceramente que hayas reflexionado muy profundamente sobre esta situación extraordinaria que tú misma creaste». «He pensado intensamente durante semanas, papá, y he descubierto algo que simultáneamente me asusta y me emociona. Me he enamorado profunda y completamente de él». Don Aurelio permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando cuidadosamente el rostro de su hija única.
La conocía lo suficientemente bien para reconocer cuando estaba siendo completamente sincera y honesta. ¿Y él siente lo mismo por ti? Creo sinceramente que sí. Pero papá, él proviene de una clase social humilde. La sociedad va a criticar despiadadamente. Van a proclamar que es un matrimonio completamente inadecuado, que me casé muy por debajo de mi nivel social. Esperanza, ¿me has visto alguna vez en mi vida preocuparme genuinamente por los chismes maliciosos de la sociedad? Honestamente no. Escúchame cuidadosamente, hija de mi corazón. Yo construí todo este imperio desde la nada mediante trabajo honesto, determinación inquebrantable y sacrificio personal constante. Comencé sin poseer nada más que fuerza de voluntad y el apoyo incondicional de tu madre, que en paz descanse. Si Sebastián posee esas mismas cualidades fundamentales y si tú lo amas verdadera y profundamente, entonces no solamente tiene mi bendición paternal, sino también mi respeto más profundo. Esperanza sintió un peso enorme, liberándose de sus hombros tensos. Que toda la sociedad critique lo que desee. Al final del día, quien va a despertar a tu lado cada mañana durante el resto de tu vida eres tú, no ellos. Y si ese hombre te hace genuinamente feliz y te inspira a ser una mejor versión de ti misma, entonces será el yerno perfecto para mí. El último día oficial de la apuesta llegó como un amanecer glorioso y dorado. Una multitud considerable se congregó en la hacienda San Cristóbal. La noticia se había extendido por toda la región y considerablemente más allá, atrayendo curiosos de pueblos vecinos, otros hacendados prominentes, comerciantes prósperos e incluso reporteros profesionales de periódicos importantes de Guadalajara y la Ciudad de México. Absolutamente todos querían presenciar personalmente si el vaquero humilde lograría cumplir lo que todos consideraban completamente imposible. Rodrigo Mendoza había regresado acompañado de un grupo considerable de amigos aristocráticos de la capital, todos esperando ansiosamente presenciar la humillación pública definitiva de Sebastián y divertirse con el espectáculo del fracaso inevitable. Esto va a ser absolutamente épico y memorable, les aseguró Rodrigo a sus acompañantes. El campesino ignorante va a convertirse en el ridículo más grande de toda la historia regional. Sebastián despertó antes del alba, experimentando más nerviosismo del que había sentido en toda su existencia. No era solamente la apuesta lo que estaba en juego, era su futuro completo con la mujer que había aprendido a amar profunda y genuinamente y quien milagrosamente parecía corresponder sus sentimientos. Encontró a Esperanza esperándolo en el área del corral, más hermosa que nunca, vestida con un traje azul sencillo pero elegante que realzaba perfectamente sus ojos verdes. Pero había algo fundamentalmente diferente en ella. Una suavidad genuina que no había estado presente 2 meses antes. ¿Cómo te sientes en este momento crucial?, preguntó ella, tomando sus manos trabajadoras entre las suyas delicadas. Confiado, respondió Sebastián, aunque su voz traicionaba un temblor casi imperceptible. ¿Y tú cómo te sientes? Orgullosa, profundamente orgullosa de ti, sin importar lo que suceda durante los próximos minutos. El padre Miguel estaba presente oficialmente, así como el comisario regional, el juez municipal local y varias otras autoridades civiles y religiosas. Don Aurelio había insistido en que todo el proceso fuera completamente oficial y legalmente documentado. Rodrigo se acercó a Sebastián con su sonrisa maliciosa característica. Muy bien, campesino ignorante. Ha llegado tu momento de gloria eterna o de humillación total y definitiva. Espero que hayas disfrutado estos 2 meses de atención inmerecida, porque hoy absolutamente todo vuelve a la normalidad social apropiada. Ya veremos qué sucede.
respondió Sebastián con una tranquilidad que irritó visiblemente a Rodrigo. A las 10 de la mañana en punto, don Aurelio se dirigió solemnemente a la multitud expectante. Estimados amigos, vecinos y visitantes distinguidos, anunció con voz clara y fuerte, han venido aquí para presenciar si Sebastián Herrera logró cumplir exitosamente el desafío aparentemente imposible de domar completamente a Huracán Negro en exactamente 2 meses calendario. Si lo logra, se casará con mi hija, Esperanza, con mi bendición paternal completa. Si falla, miró significativamente hacia Rodrigo, entonces reconoceremos que algunos sueños son efectivamente demasiado grandes para ciertos hombres. Un murmullo de expectación recorrió la multitud congregada. La mayoría había apostado contra Sebastián, considerando el desafío absolutamente imposible de lograr. Sebastián se dirigió calmadamente al potrero donde Huracán Negro esperaba. El caballo se había transformado completamente durante esos 2 meses intensivos. Aún mantenía su majestuosidad natural y su orgullo característico, pero ahora poseía una serenidad profunda en sus ojos, una aceptación pacífica de su asociación con el hombre que había sanado pacientemente su alma completamente destrozada. «Buenos días, hermano magnífico», murmuró Sebastián acariciando el cuello lustroso. ¿Estás preparado para demostrarles a todos de qué somos capaces cuando sanamos trabajando juntos? Huracán Negro bufó suavemente y bajó la cabeza elegantemente, como si comprendiera perfectamente la importancia trascendental del momento. Sebastián montó con movimientos fluidos y completamente naturales. El caballo permaneció perfectamente calmo y controlado, como si llevar a ese hombre específico fuera la cosa más natural del mundo entero. La multitud congregada se quedó en silencio absoluto, impresionada completamente por la transformación visible del animal que había sido considerado un demonio completamente indomable, absolutamente imposible, murmuró Rodrigo involuntariamente, su sonrisa burlona desapareciendo por completo. Durante los siguientes 20 minutos completos, Sebastián y Huracán Negro ofrecieron una demostración que dejó a absolutamente todos los presentes completamente boquiabiertos. No era simplemente obediencia mecánica, era una sinfonía perfecta de comunicación entre hombre y animal. El caballo respondía sensitivamente a los gestos más sutiles de Sebastián. Trotaba con gracia, galopaba magníficamente, se detenía instantáneamente, giraba con precisión y hasta ejecutaba pasos de alta escuela con una precisión absolutamente perfecta. Pero lo más impresionante para todos los observadores era la conexión emocional visiblemente palpable entre los dos seres. Cada movimiento estaba completamente impregnado de confianza mutua y respeto genuino. Era como observar una danza sagrada de sanación. Cada comando era obedecido no por miedo o intimidación, sino por amor auténtico y confianza ganada. Cuando Sebastián finalmente desmontó con elegancia y Huracán Negro se acercó voluntariamente para recibir caricias afectuosas, la multitud completa estalló en aplausos absolutamente ensordecedores. Incluso aquellos que habían dudado más intensamente no podían negar la evidencia abrumadora de lo que acababan de presenciar. «Extraordinario y milagroso», exclamó el padre Miguel con emoción genuina. En 40 años de ministerio sagrado, nunca había presenciado nada remotamente similar. Es un verdadero milagro de paciencia humana, amor auténtico y fe inquebrantable. Rodrigo y sus acompañantes aristocráticos permanecieron en silencio completo, claramente derrotados e impresionados a pesar de sus prejuicios iniciales. Don Aurelio se acercó a Sebastián con lágrimas de emoción corriendo libremente por sus mejillas. «Muchacho extraordinario, no solamente cumpliste tu parte de la apuesta de manera perfecta, nos has
proporcionado a todos una lección invaluable sobre paciencia, determinación, amor genuino y el poder transformador de las segundas oportunidades. Será el mayor honor de toda mi existencia tenerte como hijo. Sebastián dirigió su mirada hacia Esperanza, quien se acercaba con lágrimas corriendo por sus mejillas como diamantes líquidos. Esperanza, dijo él con infinita suavidad, sé perfectamente que la apuesta comenzó como un juego cruel y sé que puedes elegir no cumplirla. Eres completamente libre de decidir lo que deseas, pero necesito que sepas que estos 2 meses han sido los más maravillosos de toda mi existencia, no por el desafío profesional, sino por haber conocido y enamorado profundamente de la mujer extraordinaria que realmente eres cuando bajas todas tus defensas. Esperanza se detuvo directamente frente a él, sus ojos verdes brillando con emoción pura e incontrolable. Sebastián, cuando formulé esa apuesta terrible y cruel, pensé que estaba jugando maliciosamente con tu corazón. Pero en realidad estaba apostando mi propio corazón y lo perdí completamente, pero de la manera más hermosa y perfecta imaginable. Para sorpresa absoluta de todos los presentes, se arrodilló delante de él, invirtiendo completamente todos los roles sociales tradicionales. Sebastián Herrera, me perdonas por mi crueldad inicial y me aceptas como tu esposa. Prometo solemnemente pasar el resto de mi existencia tratando de ser digna del amor extraordinario que me ofreces y aprendiendo de tu ejemplo a ser una mejor persona cada día. La multitud completa se quedó en silencio absoluto, conmovida hasta las lágrimas por la humildad genuina. Nunca habían presenciado algo tan hermoso como la heredera más orgullosa de la región humillándose por amor auténtico ante el vaquero humilde. Rodrigo, completamente derrotado, murmuró a sus acompañantes: jamás pensé que llegaría a presenciar algo como esto. Sebastián la ayudó gentilmente a levantarse, sus ojos completamente llenos de lágrimas de felicidad pura. Esperanza, te amo, no por lo que posees materialmente, sino por la mujer increíble que eres cuando permites que tu corazón auténtico se manifieste. Prometo pasar cada día de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. Se besaron apasionadamente mientras la multitud gritaba de alegría desbordante. Y en ese momento absolutamente perfecto, Huracán Negro se acercó a la pareja por voluntad propia, como si quisiera bendecir personalmente la unión que había hecho posible mediante su propia sanación milagrosa. ¡Que vivan eternamente los novios!, gritó don Aurelio con júbilo. ¡Y que viva para siempre el poder transformador del amor verdadero! La celebración comenzó inmediatamente y espontáneamente. Rico y pobre, patrón y empleado, todos celebraban unidos bajo el sol radiante de mediodía la victoria definitiva del amor sobre el orgullo, de la paciencia sobre la impaciencia, de la esperanza sobre el cinismo destructivo. Rodrigo se acercó a Sebastián antes de partir definitivamente. Herrera, debo reconocer que tienes mi respeto más profundo. Lograste algo que consideré completamente imposible. Gracias sinceramente, don Rodrigo. Solo recuerde, nunca es demasiado tarde para que cualquier persona cambie si encuentra la motivación apropiada. 5 meses después, Sebastián y Esperanza se casaron en una ceremonia sencilla pero absolutamente hermosa en la misma hacienda, cerca del potrero donde todo había comenzado. Esperanza insistió categóricamente en que la boda fuera completamente accesible para todos los empleados, no exclusivamente para la élite social local. Estoy iniciando una vida completamente nueva basada en valores auténticos, no en apariencias superficiales, explicó a sus amigas aristocráticas escandalizadas. Huracán Negro
Completamente sanado y transformado, llevó a los novios en un paseo triunfal después de la ceremonia, simbolizando perfectamente que tanto el caballo como la mujer habían encontrado la paz interior a través del amor paciente y genuino. Años después, cuando Sebastián y Esperanza narraban su historia extraordinaria a sus hijos, siempre concluían con la misma reflexión profunda. A veces las mejores cosas de la vida nacen de los desafíos más difíciles. El amor verdadero puede sanar cualquier herida y transformar cualquier corazón, pero requiere paciencia infinita, respeto mutuo y fe inquebrantable en las segundas oportunidades. Y en las noches de luna llena, los habitantes locales juraban que aún podían contemplar la silueta de un caballo magnífico galopando libremente por los campos, como si Huracán Negro continuara velando eternamente por el amor que había ayudado a crear, asegurando que historias como esa nunca fueran olvidadas por las generaciones futuras. Si logras domesticar a esa bestia salvaje, me convertiré en tu mujer, pero estoy convencida de que jamás conseguirás tal hazaña. Algunas apuestas cambian vidas para siempre y las victorias más hermosas son aquellas donde todos ganan. El hombre encuentra su amor verdadero, la mujer descubre su corazón auténtico y una criatura herida aprende nuevamente a confiar. En el mundo real, los milagros ocurren cuando la paciencia se encuentra con el amor genuino y cuando alguien posee la valentía de apostar todo por la posibilidad de sanar lo que parecía perdido para siempre. Esta es la historia de Sebastián y Esperanza, un recordatorio eterno de que en ocasiones los desafíos más imposibles nos conducen hacia los destinos más hermosos y que el verdadero coraje no reside en dominar por la fuerza, sino en sanar pacientemente con amor auténtico.